La educación es el fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad. Los niños y adolescentes que forman parte del sistema educativo buscan en las escuelas un ambiente donde formarse, no solo en lo académico, sino también en cuanto a sus ideas y opiniones. Sin embargo, al dirigirnos a las instituciones educativas, es posible observar que esto no suele cumplirse del todo. Durante el presente periodo académico, tuve la oportunidad de observar un ejemplo de esta realidad a través de un abordaje en el Liceo José María Domínguez, para el curso Investigación 4. En esta oportunidad, realicé mi rol como investigadora desde la posición de docente de aula. Para cumplir con este rol, diseñé una unidad didáctica dirigida a los estudiantes del segundo año, a partir del tema generador, participación y protagonismo social. En la unidad, utilicé actividades innovadoras que les permitieran conocer la teoría lingüística a través de autores como Humberto Maturana y Roberto Hernández Montoya, y además aprender de participación social con Malala Yousafzai y Greta Thunberg, ambas activistas juveniles. La unidad didáctica estuvo dividida en 5 sesiones, a través de las cuales los estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar sus habilidades lingüísticas de escuchar, leer, hablar y escribir. Además, siguió la taxonomía de Krathwohl en los niveles de recepción, respuesta y valoración. En mi ejecución, trabajé con segundo año A, un grupo de jóvenes muy amables que me permitieron llevar a cabo mi planificación sin ningún contratiempo. Aún así, fue posible observar ciertos nudos problemáticos en el aula, algunos relacionados a la especialidad, como las debilidades en el proceso de lectoescritura, pero la mayoría eran problemáticas relacionadas al proceso de aprendizaje general, como la falta de creatividad, los sentimientos de inseguridad en cuanto al desempeño y los problemas en el clima de aula. Aunque todos estos nudos pude observarlos a lo largo de mi ejecución, 2 de ellos se repitieron en más ocasiones: la falta de creatividad y la inseguridad en cuanto al desempeño. La primera vez que observé estas realidades fue durante la primera sesión. Para el cierre, tenía planificada una actividad donde los estudiantes debían hacer un dibujo como resumen de la clase que habíamos visto. Cuando presenté la actividad a los estudiantes, me decían que no les gustaba mucho dibujar, que sentían que no tenían buenas habilidades para el dibujo y además no se les ocurría qué hacer. Yo les expliqué que la actividad no tenía como propósito evaluar sus habilidades artísticas, sino que era más una representación de lo visto en la clase. Les expliqué que el dibujo podía ser tan simple o complicado como ellos se sintieran cómodos y que yo no iba a evaluar qué tan buen dibujo era, sino qué tan buena representación era de lo que habíamos visto. Cuando les expliqué esto, los estudiantes se vieron más abiertos a participar. Lograron hacer excelentes representaciones del tema visto. Ya en esa primera clase, comprendí que los estudiantes han estado acostumbrados a que les den instrucciones precisas al momento de hacer las actividades. No existe en el aula un espacio para que ellos tomen las decisiones incluso de sus propios trabajos, sino que se les dan modelos exactos y una manera precisa en la cual deben elaborar todo. Otra de las oportunidades donde pude observar el nudo relacionado a la inseguridad en el desempeño académico fue en una de las clases donde me encontraba como acompañante de la docente del liceo. La docente tenía planificado una actividad de lectura donde los estudiantes se iban a dividir en grupos, iban a leer un cuento y luego iban a comentar cuál era la moraleja o la enseñanza de ese cuento. Al momento de organizar la actividad, me percaté de que uno de los grupos no tenía un texto para trabajar, así que me ofrecí a ayudarlos con eso. Les leí un cuento que yo cargaba conmigo y luego les pregunté qué opinaban o qué les parecía interesante del cuento. Algunos estudiantes participaron en el momento. Sin embargo, cuando me acerqué a uno de los que no había participado, me dijo que no había entendido nada. Yo le pregunté de nuevo si no había algo que le hubiera llamado la atención o si había algo que se hubiera quedado con él del cuento. Le expliqué que podía decírmelo con sus propias palabras, que no tenía que pensar en una manera de comunicarme, que lo que él tuviera para decir estaría bien. En ese momento, el estudiante cambió su actitud. Se dio cuenta que tenía un espacio en ese momento para ser él mismo, que podía decirme algo con sus propias palabras y que eso estaría bien. En ese momento participó y me dio su opinión en el cuento. Luego de esta interacción me di cuenta que muchos de sus sentimientos de inseguridad están relacionados a la humillación que en ocasiones sienten los estudiantes dentro del aula de clase. Estas humillaciones suelen venir por parte de docentes que se convierten en jueces y verdugos que solo corrigen para humillar en lugar de ayudar a mejorar. Estas situaciones podrían dejar de ocurrir si tomáramos en cuenta lo propuesto por el Ministerio del Poder Popular en su documento de cambio curricular,
del año 2015 para Media General, pues desde este momento se hace un enfoque hacia la importancia de planificar creando condiciones y construyendo estrategias donde los adolescentes puedan tener espacios de convivencia y solidaridad, a través del cual puedan desarrollar otros valores que les permitan vivir en plenitud su vida escolar en lo cotidiano y en el día a día, como producto de un genuino proceso de vida y sobre todo formación para la vida adulta. Una manera de llevar estos lineamientos al aula desde el área de la lengua y la literatura es planificar con el propósito de crear entornos en donde el estudiante tenga la oportunidad de hablar, escuchar, leer y escribir. Esto les permitirá no solo desarrollar sus habilidades lingüísticas o su competencia comunicativa, sino que también les permite convivir entre ellos. Le permite a los estudiantes entender que ellos son individuos con opiniones, sentimientos y pensamientos y que sus compañeros también lo son. Esto ayuda no solo al clima del aula, sino a formar en los estudiantes una idea de quiénes son, una idea de cómo lo que ellos tienen para decir o lo que ellos tienen para preguntar tiene un espacio en el aula, fortaleciendo su autoestima y mejorando la manera en la que perciben el área de lengua y sobre todo perciben su vida escolar. Pero estos cambios no pueden limitarse al área de lengua. Es de suma importancia que todo el sistema educativo siga dando pasos hacia un cambio real, a través del cual, desde todas y cada una de las áreas de formación, dejemos atrás el enfoque tradicional. Ese enfoque donde el aprendizaje es repetitivo, es memorístico y no toma en cuenta la opinión o las distintas maneras de aprender de cada quien. Ese enfoque en donde solo el maestro tiene la razón. Tenemos que dejarlo atrás para enfocarnos ahora en un aprendizaje significativo. Un aprendizaje donde los estudiantes no solo memoricen y recuerden los aspectos teóricos, sino que sepan cómo llevarlos a la práctica, que sepan por qué son importantes en su día a día.